pedimos, Dios eterno, que hables a nuestras vidas. Te pedimos, Dios de la gloria, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes, Señor, a movernos conforme a ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te rogamos ahora, Señor, que nuestro corazón sea moldeable, que nuestro corazón sea tierra fértil para tu palabra y que germine y dé fruto en nuestras vidas. Te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por este pueblo, Señor. Yo te pido bendigas la vida y la familia de cada uno de nuestros hermanos, de cada una de las personas que estará escuchando esta predicación, Señor. Te pido bendiga su casa, su familia. Bendice, Señor de la gloria, todo lo que somos y lo que representamos. Te damos gracias, Padre, gracias, mi Señor Jesús, y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a comenzar leyendo una porción de la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice Amén. Amén. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Comienza diciendo la palabra de Dios que Dios es santo. O sea, la palabra de Dios nos dice que la naturaleza, la esencia de Dios es ser santo. Dios es santo. Y que de esa misma forma en la que Dios es santo, Dios espera que su pueblo, su iglesia, también sean ¿qué? Yo sé que muchos de ustedes comprenden este concepto, pero vale la pena recordarlo. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, por lo regular llegamos a los caminos de Dios con una religión, pero sin la palabra de Dios. Y al no tener la palabra de Dios, entonces tenemos un montón de ideas, de tradiciones, de conceptos equivocados, precisamente por no tener la palabra de Dios. Porque ¿a cuántos de nosotros nos heredaron una religión? Amén, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros nos heredaron la palabra de Dios? Realmente casi a nadie o a nadie nos heredaron la palabra de Dios. Es más, crecimos confesando cada vez que teníamos la oportunidad que éramos creyentes, que creíamos en Dios, etcétera, etcétera. Pero al no tener la palabra de Dios, nuestras vidas estaban completamente distantes de Dios, ¿no? Entonces, uno de los conceptos con los que casi todos o todos nosotros hemos llegado a los caminos de Dios es precisamente con esta palabra de santo, de santidad, ¿no? ¿Qué pensábamos cuando nosotros llegamos antes de conocer la palabra de Dios? ¿Qué concepto teníamos de la palabra santo, ¿no? Por lo regular pensábamos que un santo tenía que ser alguien que vivió para Dios, pero que ya está muerto, ¿verdad? Y que solamente podía ser santo aquel que una determinada religión lo señalaba como un santo. Y entonces que este santo podía interceder y hacer milagros, ¿verdad? ¿Todas esas ideas las teníamos todos o nada más yo? Y entonces nosotros llegamos con la idea de que igual todos nos vamos para el cielo, pero santo, ¿quién podría ser santo? O sea que al final todos nos podemos ir al cielo, pero no todos podemos ser santos. ¿Correcto o no correcto? Así pensábamos, ¿verdad? O sea que, ¿qué pasaba cuando alguien fallecía, no? Entonces decían, bueno, ya pasó mejor vida. Hasta aún quiero decirles, hoy muchos cristianos todavía tienen muy arraigado ese lenguaje, ¿no? Y entonces muere alguien que fue asesino y dice, bueno, ya está descansando, ya pasó mejor vida. ¿Será verdad? La palabra de Dios dice que todo aquel que muere sin Jesucristo no heredará el reino de Dios, no podrá entrar al reino de Dios, no entrará al cielo.
Amén. O a veces decimos, bueno, ya está descansando. Y sabemos que tenía 5 mujeres. Pues tal vez estará descansando de las 5 mujeres, pero no sé si le fue mejor en la otra vida, ¿no? Porque, diga conmigo, al cielo no entra nadie que no sea santo. Yo tenía un mundo de versículos para exponer, pero me iba a tardar mucho, entonces solamente voy a hablar de 3. Pero sí les voy a explicar. Por ejemplo, todos en algún momento hemos leído, o la gran mayoría hemos leído el Antiguo Testamento o parte del Antiguo Testamento. Y vemos qué tan estricto Dios se muestra en el Antiguo Testamento. Súper estricto Dios, ¿no? De tal grado, ¿qué pasaba cuando dentro del campamento había un leproso? ¿Podía convivir con el pueblo? No podía, lo tenían que sacar. ¿Qué pasaba cuando encontraban a un adúltero? Lo mataban. ¿Y quién lo mandaba a matar? Diga conmigo, Dios. ¿Amén o no? Sí, estricto Dios, ¿no? ¿Qué pasaba cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y no estaba puro? Se moría. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando alguno de ellos se movía en algún pecado inmoral? Lo mataban. Es más, mire, cuando Dios comienza a guiar a su pueblo, Dios les da una serie de instrucciones que para muchos se llaman 10 mandamientos, pero realmente en la Biblia no son 10 mandamientos, son 613 en el Antiguo Testamento, 613. Y Dios fue tan minucioso que les enseñó hasta cómo tenían que hacer sus necesidades fisiológicas, o sea, cómo tenían que ir al baño. Porque para Dios eso era santidad. Dios era tan minucioso que les enseñó todas estas cosas y les dice, no van a hacer porquerías, ¿no? El campamento tiene que estar limpio, así como a veces nosotros aquí cuidamos mucho. Amén. Dile al que tienes a tu lado, te habla. De veras, hermanos, mire, Dios era sumamente cuidadoso con todos los detalles. Cuando iban a armar el tabernáculo, Dios tenía una comunicación impecable. O sea, Dios les dice qué materiales tenían que llevar, de qué color, qué tipo de madera, a qué distancia, cuántos postes, cómo iban a ser las cuerdas, de qué iban a ser las cuerdas. Y mire, ¿quiénes iban a mover el tabernáculo? Y nadie que no fuera parte de la tribu de Leví podía meterle mano al tabernáculo. Y nadie que no fuera del sacerdocio, que fuera Aarón o sus hijos de Aarón, podía meterle mano, o sea, podía entrar al tabernáculo porque se morían. Nadie. O sea, Dios era en extremo estricto. Diga conmigo, Dios a eso le llama santidad. Entonces, cuando nosotros entendemos qué concepto traíamos de la palabra santo y qué concepto la Biblia nos enseña acerca de ser santo o la santidad, no tiene nada que ver con un muñeco como nosotros veníamos pensando, no tiene nada que ver con una representación o no tiene nada que ver con una imagen, ni mucho menos con una persona muerta. ¿Por qué? Porque la traducción de la palabra santo del hebreo al español significa simple y sencillamente apartado, ¿no? Y en el Antiguo Testamento se apartaban las cosas. Por ejemplo, cuando Dios habla de que los primogénitos eran de Él, estaba diciendo los primogénitos serán santificados para mí. O sea, estaba diciendo, me los van a apartar a mí.
Si nosotros usáramos el mismo lenguaje del Antiguo Testamento, cuando usted el 10 de mayo le quiere comprar un regalo a su mamá, ¿no? ¿Cuántos compraron regalo cuando eran niños? ¿No? Entonces, como íbamos hablando de monedas, íbamos con el de la tienda y le decíamos, me lo aparta, aquí están 10 pesos, ¿no? Y por ahí, bueno, a mí me tocó, ¿no? Comenzábamos por ahí desde febrero, hasta que llegaba el 10 de mayo, ya el 10 y el 10 acabábamos. ¿Sí les pasó, no? ¿Verdad? Entonces, si usáramos el mismo lenguaje, iríamos con el de la tienda y le diríamos, me lo santifica, por favor. ¿No? Pero como no usamos el mismo lenguaje, me lo aparta. Está apartado, está santificado. Cuando la palabra de Dios habla de santidad y de santificación, está hablando de que le pertenece exclusivamente a alguien y nadie más lo puede tocar. Cuando la palabra de Dios habla de ser santos, está hablando de ser apartados para Dios, no mezclados con otras cosas, solamente pertenecientes a Dios. Por eso, sin santidad, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, nadie podrá ver a Dios, nadie podrá ver al Señor sin santidad. ¿Por qué? Porque es lógico que el que es santo está apartado para Dios, el que no es santo no le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo podría entrar a la casa de Dios si no le pertenece a Dios? Solamente el que camina en santidad podrá ver a Dios. Y Dios comienza a darles todas estas instrucciones, 613 mandamientos y estatutos en el Antiguo Testamento, que apuntan y señalan todos y cada uno de ellos a ser santos, a caminar en santidad, a vivir en santidad. El pueblo de Israel tenía que ser diferente a todas las naciones, diferente a todas, absolutamente todas las naciones. No podían hacer lo que el resto de las naciones hacían, hasta que llegamos después de Jueces y comenzamos con el libro de los Reyes, que Israel quiere ser como el resto de las naciones. Entonces ya no hay jueces, porque dicen, pues queremos ser igual que las naciones, queremos tener un rey, un gobernante, porque hasta los jueces Israel no tenía gobernantes, solo el que mandaba el gobierno era el de Dios, un gobierno teocrático, era el gobierno de Dios. Pero Israel comienza a protestar y le dice a Samuel, no queremos ser igual que las naciones, además tus hijos no están siguiendo tus pasos, queremos tener un rey, un gobernante. Entonces Samuel llorando recibe esta noticia y Dios lo encuentra a Samuel y le dice, tranquilo Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero es necesario que les digas cómo les va a ir con este rey. Y les lee la carta de cómo les iría con este rey. ¿Cuál fue este rey? Este primer rey que ellos tuvieron, el rey Saúl. Les dijo que esclavizaría a sus hijos, a sus hijas, obtendría lo mejor de sus viñas para él. Y bueno, les dice una serie de cosas y todo se cumple. Pero el propósito de Dios era que su pueblo fuese de él y diferente al resto de los demás. Dios no le permitía, y verán muchas veces que Dios les dice a su pueblo, no, el resto de las naciones acostumbra a hacer esto, pero a ti no te lo permite el Señor tu Dios. Muchas veces Dios dice eso. A ti, a ustedes, Dios no se los permite. ¿Por qué? Porque era un pueblo santo. Y entonces dice la Biblia en el libro de Levíticos capítulo 20, verso 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecen alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Moloc era un dios, y este sí era una estatua, y tenían ritos muy sangrientos, muy sanguinarios, donde este ídolo tenía las manos extendidas y entonces
para agradar a este muñeco de barro y de yeso o no sé qué material habrán usado, le calentaban las manos al rojo vivo. Entonces, cuando trataban de agradar a este muñeco, que se llamaba Moloch, entonces le calentaban las manos y le aventaban un niño a las manos. Qué tremendo, ¿no? Y sabe que una de las cosas que llevó al fracaso al pueblo de Israel tantas veces fue querer imitar lo que los demás hacían. A eso ya no se le llamaba santidad, eso se le llamaba corrupción. Amén. Y es que a veces nosotros diríamos, bueno, pero ¿quién va a querer imitar, aventarle un hijo al Moloch, ¿no? Si hoy resucitaran esas tradiciones y le dijeran, mira, aviéntale tu hijo, vamos, está suave que lo hagamos. Usted dirá tal vez hoy mismo, ¿no? ¿Quién cree que quiera seguir esas tradiciones de aventarle un hijo a Moloch, ¿no? Pero de igual forma hay otras cosas que a veces permitimos y vamos adoptando con nuestros hijos. Amén, amén. Dice entonces el verso 2: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren a alguno de sus hijos a Moloch. Ahora dice Dios, eso lo está diciendo Dios, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Ahora presta atención, ¿por qué Dios ordenaba que mataran a aquellos que cometían pecados dentro de su pueblo? ¿Por qué? Porque para Dios era muy importante conservar la santidad dentro del pueblo de Dios. Si había, por ejemplo, el leproso es prototipo hoy en día de alguien que está en pecado. El adúltero es prototipo de alguien que está en pecado, ¿no? Y los que cometen pecados de idolatría, pues son pecadores, ¿no? Y para Dios el permitir que una de estas personas conviviera dentro de su pueblo era simbolismo de que el resto del pueblo se iba a contaminar tarde o temprano. Por eso Dios era muy estricto. Es muy parecido a pensar cómo se ha expandido este asunto del coronavirus. Si nos ponemos a pensar, ¿por cuántas personas habrá comenzado el coronavirus? Seguramente comenzó con una. Amén o no amén. Y en menos de un año, el mundo entero está metido en ese problema. ¿Por qué? Porque siguió estando en esta tierra, ¿no? Y cuando, ahorita, bueno, ya no están cerrando fronteras mucho ni nada de eso, pero cuando comenzaba, algunos países cerraron sus fronteras. Por ejemplo, uno de los más estrictos, Rusia, cerró sus fronteras. ¿Por qué? Porque no quería que su gente se contaminara. Cuando había pecado, ¿qué hacía Dios? Ponía cercos, ponía vallados, y el que estaba contaminado tenía que sacarlo, porque el pueblo de Dios no se podía contaminar. Se dan cuenta que estricto era Dios, pero se dan cuenta que no hay otra forma de hacerlo. Amén o no amén. Por ejemplo, en un trabajo, ¿cuántos han tenido en algún momento problemas en el trabajo? Se darán cuenta que la mayor de las veces que hay problemas en un trabajo, en una empresa, en una escuela, los problemas son gracias a un cizañoso o a un chismoso o a un envidioso. ¿Sí o no? Dios hace estas advertencias, dice, ellos no, tienen que estar hacia afuera, no pueden estar porque contaminan el resto del pueblo.
Esto más o menos era lo que Dios estaba hablando acerca de la santidad. Por eso dice el verso 2 que el pueblo de Israel que comenzara a sacrificar a sus hijos a Moloc, dice el pueblo lo va a apedrear. El verso 3 dice: y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminó mi santuario y profanó mi santo nombre. Dice el verso 4: si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, o sea, bueno, pobrecito, decimos algunos, ¿no? Verso 5: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere encantadores, mire ahora, y la persona que atendiere encantadores o adivinos, o para prostituirse detrás de ellos. Mire, Dios les llama a prostituirse a los que, ya conociendo a Dios, consultan los encantadores o adivinos. Hoy en día, ¿quién podría ser uno de ellos? Los que leen barajas, ¿no? Los que leen la mano. ¿Quién más? La bola de cristal, los que usan ajos, chilianchos en las puertas, estampitas de haz prosperar mi negocio, ¿no? Pero ¿qué tal algo más común y más suavizado o más camuflajeado? ¿Qué tal el horóscopo? A veces la gente no sale de su casa si no ve primero el horóscopo, para ver qué color es el del día, que le va a ir bien, qué tipo de calcetines debe de ponerse y qué color de calzoncillos son los más adecuados para ese día y qué número es el de la suerte. ¿Sí o no? Pero dice el Señor: y la persona que atendiere a encantadores o a adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Entonces hoy entendemos por qué mucha gente dice: pero no entiendo por qué me está yendo tan mal. Porque Dios le ha dado la espalda a esa persona. Y ahora sí dice el verso 7. Quiero que lo veamos todos y lo leamos juntos. Verso 7: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y dice el verso 8: y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová, que os santifico, o sea, yo que los estoy apartando para mí. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Por qué hace un salto estos versículos de la idolatría, la hechicería, y hace un salto tan drástico de aquel que maldijere a su padre o a su madre? Porque los padres eran los responsables directos de enseñar los caminos de Dios a los hijos. Y si los hijos se estaban rebelando al mandato de los padres de obedecer a Dios, tenían que morir también por maldecir, por rebelarse en contra de sus padres. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por la santidad? Que cuando Dios nos llama a ser santos, nos está llamando ¿a qué? A consagrarnos a Dios, a hacer nada más de Dios. Por eso cuando la Biblia habla acerca del pecado de Moloc, dice que eso era prostituirse. Porque Dios quería compartirnos con alguien, ¿no? ¿O sí? ¿Con cuántos usted estaría dispuesto a compartir el esposo? ¿Con cuántos usted estaría dispuesto a compartir la esposa? Con nadie. ¿Amén?
Dios no está dispuesto a compartir su iglesia con nadie. Por eso la Biblia hace referencia a que la iglesia del Señor es la novia de Jesucristo. ¿Sí ve por qué dice que es la novia? Porque usa estas figuras retóricas acerca de que si es la novia o es la esposa, no puede ser compartida con nadie más. Es solo de Él y de nadie más. Es una unión que no puede terminar. De esto habla la palabra de Dios. Dice nuevamente el libro de Pedro, capítulo 1, verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, quiero que entendamos esta última parte, para ir concluyendo. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchos de nosotros, o si no es que todos, llegamos muy mal al camino de Dios. Llegamos leprosos. Amén. Jesucristo hizo muchos milagros, o sea, sanó muchas personas. Y dentro de todas estas personas que Jesucristo sanó muy a menudo, sanó a muchos leprosos. ¿Sí o no? Ahora, quiero que pensemos, ¿qué hacía un leproso ahí en medio de la sociedad? No debía de estar ahí. ¿Y por qué Jesucristo se atrevió a tocarlos si no podían tocarlos? Porque a eso vino el Señor Jesucristo. Vino a salvar y no a condenar. Pero ¿qué terminó el Señor diciéndoles a todos estos que salvó? Vete y no peques más. O sea, es la misma historia de nosotros. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios y también veníamos contaminados hasta más no poder. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio la oportunidad de limpiarnos y de ser parte del pueblo del Señor. ¿Por qué la mujer con flujo de sangre tocó el manto del Señor Jesucristo? Si ninguna mujer, dice en la palabra de Dios, que ninguna mujer menstruosa podía tener contacto con nadie porque lo hacía inmundo. Pero esta mujer tocó el manto y fue sana, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y esta es la historia de todos y cada uno de nosotros. Hemos llegado al camino de Dios de una forma inmunda, de una forma pecaminosa, con lepra espiritual. Pero el Señor Jesucristo, lejos de expulsarnos, de rechazarnos, nos dio la oportunidad de santificarnos, de limpiarnos, de purificarnos y hacernos parte del pueblo de Dios. Pero ahora que Dios ya nos ha santificado y nos ha apartado para Él, ¿cuál debe de ser nuestra manera de vivir hoy en día? Dice Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Dios. Como aquel que os llamó es santo, como Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, ¿qué significa ser santo? ¿O qué significa ser santo en toda la manera de vivir? Que todas nuestras obras sean conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, voy a ir con un último versículo. Quiero que me acompañe a Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Repita conmigo, una vez más. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué se necesita para un día estar con Dios eternamente, como estamos acostumbrados a decir, en el cielo? ¿Qué necesitamos?
Ya Jesucristo nos ha salvado, pero ahora ¿qué está demandando Dios de nosotros? La santidad, sin la cual, ¿qué dice? Ahora, ¿por qué un muerto no es bíblico que a un muerto se le diga que es santo? Porque ser santo significa que es apartado para Dios, o sea, no se puede mezclar con el pecado. Amén. ¿Sí o no? Ahora, ¿quiénes son los únicos seres que se pueden mezclar con el pecado? Diga conmigo, pues los que están vivos. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Sí o no? Nada más. Los muertos no pueden pecar más. Dice Eclesiastés 9:4 que su memoria y todo lo que un día fueron han pasado al olvido. Y dice una frase ahí chistosa, ¿no? Dice, mejor es perro vivo que león muerto. Eso dice Eclesiastés 9:4, ¿no? Entonces, un muerto, a ver, alguien que ha muerto no puede convertirse en santo ya muerto. Solamente vivo puede hacerse santo. Amén. Y dice la palabra de Dios que nadie se puede ir al cielo si no es santo en esta tierra, vivo. Entonces, ¿qué necesita usted y qué necesito yo para irnos al cielo? Ser santos. Así que cuando le pregunten que por qué en la iglesia no hay santos, dígale que está llena de santos. Porque eso dice la palabra de Dios. La santidad es simple y sencillamente apartarse para Dios, consagrarse a Dios. Eso es todo lo que la palabra de Dios enseña. Esa es la manera en la que Dios espera que su iglesia viva, apartados para Él. Ahora, tenemos otro concepto que nos distancia de esta verdad y decimos, pero ¿quién puede ser santo si nadie puede ser perfecto? Lo que pasa es que santo y perfecto para Dios, lo que Dios le llama santo y perfecto no es a lo que nosotros le llamamos santo y perfecto. Santo y perfecto para nosotros es alguien que es impecable, que no se puede equivocar, que no puede fallar, que tiene que acertar en todo en el examen, ¿no? No puede ni sacar un 9.9 en la escuela porque ya es imperfecto, ¿no? Pero eso no es perfección y no es santidad desde los términos de la Biblia. La Biblia sigue hablando que no ha llegado lo perfecto y que seguimos teniendo una naturaleza humana, pero que no practicamos el pecado y que tal vez somos de entendimiento limitado, de fuerzas limitadas, con ciertas equivocaciones, pero nos rehusamos a pecar. Nos rehusamos a seguir la corriente de este mundo y aunque tropecemos, pero nos volvemos a levantar. ¿Amén o no amén? Porque cuantas veces caiga el justo, Dios lo va a levantar, pero no porque en su contra, sino porque quiere ser levantado por Dios. Eso es santidad, eso es perfección. Mire, la palabra de Dios le llama al rey David un hombre conforme al corazón de Dios. Así le llama, y no hay otro hombre al que la Biblia le llame de esa forma. Pero ¿cuántas veces el rey David se equivocó? Miles de veces. ¿Y por qué le dice que era conforme al corazón de Dios? Porque David tenía algo que muy pocos tienen. Nunca se quedó en el suelo. Él sabía humillarse delante de Dios. Él sabía pedir perdón a Dios. Él sabía volverse a consagrar a Dios y no de dientes para afuera. Él sabía arrodillarse delante de Dios, llorar a Dios y entregar nuevamente su vida a Dios. Por eso la palabra de Dios le llama conforme a su corazón. Tenemos al padre de la fe. ¿Quién era el padre de la fe? Abraham. ¿Y cuántas veces dudó este padre de la fe? Mire, mintió, negó a su esposa, se acostó con su concubina,
Hizo unas regadas terribles, pero sin embargo la Biblia le llama el padre de la fe, porque aunque en algún momento se equivocó, volvió a recapitular, ordenó su camino y terminó creyéndole a Dios. Amén. O sea, que la santidad no precisamente la tienen aquellos que son impecables. Porque todos nosotros hemos tenido problemas, fallas, errores dentro de nuestro caminar en Cristo. Pero el que es santo jamás se va a quedar a vivir en alguno de estos problemas. El que no es santo se puede mezclar dentro del pueblo de Dios y levanta sus manos y dice que cree en Dios, pero sale dentro de la comunidad, dentro de la hermandad en Cristo y sigue pecando. Eso no es santidad. El que es santo se aparta, se retracta, dice lo estuvo mal, no lo vuelvo a hacer. Y enmienda su camino, no se queda ahí. ¿Cuántos nos hemos equivocado? A partir de que conocimos de Jesucristo. Si seguimos en ese mismo pecado, estamos peligrando. Corremos un grave peligro de no ser la iglesia de Jesucristo. Pero si nos hemos retractado y hemos apartado nuestro pie de ahí y ahora estamos viviendo completamente para Jesucristo, a eso la Biblia les llama santificarse. A eso la Biblia les llama ser santo, porque se ha apartado, ahora está para Dios. Y cada día se van perfeccionando cosas en nuestras vidas. Amén. Por eso voy a leer unos versos adelante, arriba de Hebreos 12:14. Vamos a leer en el verso 6, Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Qué duro es Dios. Es que el Dios del Antiguo Testamento no es del Nuevo. Es el mismo Dios. Amén o no amén. Todo aquel que Dios toma por hijo, ¿qué hace? Ay, hijito, ven, amorcito. Dice, lo azota. Amén. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire, aquí Dios nos está dando un principio glorioso para ser buenos padres, pero ese es otro tema. Pero dice la palabra de Dios que Dios es el Padre perfecto. Y entonces, como Él es un Padre perfecto, ¿qué hace con el Hijo? Lo disciplina. Diga conmigo, sin disciplina no existen discípulos. A veces decimos, no, pero si en la Biblia, Dios no quería gente letrada. Miren, ahí está Pedro, el mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice que no tuvo estudio, que no hace falta. Sí, a veces decimos eso por perezosos. Pero a ver, mire los discursos del apóstol Pedro, a ver si son de un pescador. No son de un pescador. Que no haya ido a escuelas reconocidas, pero a partir de que conoció a Jesucristo se discipuló, se disciplinó. Amén. Comenzó a disciplinarse, porque Pedro no hubiera podido dar ni uno de estos discursos, ni mucho menos Dios le hubiera encargado el ministerio con los mismos judíos a Pedro si no le hubiera echado ganas. Porque son muchos los que dicen hay que echarle ganas, pero siguen viendo tele y no quieren disciplinarse. Son muchos los que dicen yo sí quiero servir. Gloria a Dios, puede hacer esto. No, pastor, no sé cómo se hace. Bueno, pero le va a echar ganas. Sí, voy a aprender.
y después de 5 meses me pregunté, ¿ya aprendió? No he aprendido. Amén. Présteme un libro, lo voy a leer. Ah, sí, ahí está. Un mes, ya lo leí, ya lo empecé a leer. Ah, qué bueno. Voy en la página 5. Ya, si después de 2 meses no te regresan un libro, jamás lo van a leer. Decía un pastor, yo no sé quién es más tonto, si el que presta un libro o el que lo devuelve. Diga conmigo, sin disciplina no hay discípulos. Y eso también es santidad, hermanos. Amén. Aleluya. Verso 7, Hebreos. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, mire, dice la palabra de Dios que si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿quiénes han sido participantes de la disciplina de Dios? Todos, dice, los hijos, dice. Entonces, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois que bastardos y no hijos. Qué dura palabra es esta, ¿no creen? Porque Dios nos disciplina a todos. Mire, desde el punto de vista en que muchas veces Dios nos levanta a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada a orar. La primera vez que Dios a mí me bautizó en su fuego de su Santo Espíritu, yo estaba recién llegado al camino de Dios. Y tenía apenas 1 o 2 o 3 meses, no recuerdo, pero no pasaba de 2 meses o 2 meses y medio. Y comencé a orar y le decía, Señor, yo te adoro, yo quiero tener una experiencia contigo, yo quiero saber que eres real. Y hubo un tiempo en que el Señor me estuvo despertando a las 2 de la mañana, a las 3 de la madrugada, a orar, y no me dejaba hasta que tenía que orar y orar y orar. ¿Y usted qué cree? ¿Que yo quería orar a esa hora o que no? No. Nadie quiere orar a esa hora porque a esa hora todos queremos dormir. Pero era la disciplina de Dios. ¿Y sabe qué? La disciplina de Dios es lo más hermoso que puede existir en esta tierra. Porque después de algunos días o semanas, ya ni recuerdo, de que Dios me estuvo despertando a las altas horas de la madrugada, tuve una experiencia gloriosa con el Espíritu Santo. Fui bautizado en el fuego del Espíritu de Dios en una madrugada. Pero dice la palabra de Dios, si soportamos la disciplina. Amén. Después, ¿qué nos va a disciplinar? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a decir cosas que no nos gustan escuchar. Amén o no amén. Por ejemplo, si yo llego a los caminos de Dios y estoy escuchando al predicador y tengo de a 2 mujeres y la Biblia me habla que el adúltero se va para el infierno, ¿me va a gustar o no me va a gustar? No me va a gustar que la Biblia diga eso. Pero entonces usted tiene 2 opciones aquí. Una, o acepta la disciplina y se hace hijo de Dios, o no la acepta y se convierte en bastardo, dice la palabra de Dios. ¿La decisión de quién es? Es de usted. Es mía. Concluyo diciendo la palabra de Dios nos dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos crecimos escuchando esta frase, todos, ¿verdad? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y pensábamos que era Dios el que los escogía. No, Dios llama a todos.
y termina escogiendo a pocos, porque pocos quieren aceptar la voluntad de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es hermosa, maravillosa, pero entra en el paladar como miel y luego en el estómago es como miel amarga, a veces dulce y a veces dura. Amén. Pero todo nos hace bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Gracias por habernos llamado a tu pueblo, a tu reino. Gracias por habernos llamado a ser parte de tu iglesia, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a caminar en santidad. Padre, estamos metidos en un cuerpo de fuerzas limitadas. Padre, aún nos seguimos equivocando, pero somos un pueblo que se sabe arrepentir y te sabe pedir perdón, Señor. Porque te amamos, te adoramos, te exaltamos y queremos vivir conforme a tu voluntad. Queremos hacer lo que tú nos digas, Señor. Gracias por habernos dado de tu Santo Espíritu, que Él nos ayuda a hacer tu voluntad, mi Dios. Te pedimos, te rogamos, Dios de la gloria, que toda esta iglesia, Señor, y todo este pueblo te conozca y aprendamos juntos a hacer tu voluntad, que tu palabra nos apasione, que tu palabra sea nuestro alimento, Señor, que podamos aceptar tu voluntad, tu disciplina, Señor, sin rechazarla, sin rebelar, porque tu voluntad es lo que nos conviene, Señor. Tu voluntad es lo que nos conviene, mi Dios. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, mi Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, bendecimos, Señor, tu iglesia, tu pueblo, y te pedimos por este pueblo, Señor. Te pedimos por todas las personas que aún no te conocen, que extiendas tu mano de salvación, así como un día lo hiciste con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Que Dios les